Señoras, señores, ¿qué tal? Cordiales saludos, sean todos bienvenidos y bienvenidas una semana más a De la Viña a la Mesa, este programa que llevamos ya durante 5 temporadas con estas dedicando a los vinos del Marco de Jerez, pero también abordando, ya lo saben, otras realidades, siempre lo digo, enológicas y de la vitivinicultura de la zona. Sean todos bienvenidos, como decimos, a este programa. Ya lo anunciábamos la semana pasada y la anterior, que va a tener pues un nuevo formato intentando dar cabida que temas hay que no hayamos tratado, pero dar cabida a esos contenidos que todavía pues se nos pudieran quedar en el tintero. Hemos hablado prácticamente de todo y les hemos enseñado casi todo a lo largo de estos años, pero queremos que este formato de tertulia que queremos incorporar y también de entrevistas personales en esta temporada creo que va a ser del gusto de todos ustedes. La semana pasada abordábamos una tertulia, yo creo que más que interesante, muy divertida por momentos, en torno al mundo, al arte de la Venecia, con 3 primeros espadas, 3 grandes maestros, lo recordarán Jesús Delgado, Genaro Benítez y Paco Galdón. Y hoy vamos a hacer lo propio sobre, yo diría que un mundo inabarcable en formato de tertulia y en esta hora de programa, pero vamos a intentarlo como es el mundo de la enología jerezana, de la enología en definitiva, de la viña a la mesa. Para ello también, primeros espadas que me van a permitir que les presente de inmediato. Aquí a mi derecha se encuentra Paola Medina, ella es la enóloga de William Humbert. Fíjense ustedes de qué bodega les hablo. Gracias, Paola, por estar con nosotros una vez más. Muchísimas gracias por contar con nosotros. También a la derecha, en segundo plano, tenemos a Joaquín Gómez Besser. Él es enólogo de Vinagres Majuelo, de Productos Majuelo, una empresa familiar, y aparte también el enólogo de Entrechuelos, como ustedes saben, un vino tinto que se realiza y que se elabora en la zona, además con gran excelencia. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias, Antonio. A mi izquierda les presento a una cara más que conocida también, porque abuso de él en el sentido televisivo durante estas temporadas que ya se fueron. Hemos catado con él numerosos vinos, también como con nuestro siguiente invitado. Es Manuel Lozano, enólogo de Lustau. Decía yo que va camino usted de conseguir casi los Oscars que obtuvo Lo que el viento se llevó, o Ben-Hur, que decía Antonio Flores, que ya ven ustedes en sus pantallas. Enólogo de Lustau, 7 veces elegido mejor enólogo de vinos generosos del mundo por la International Wine Challenge. Creo que lo he dicho bien, ¿no? Correcto. Manolo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, encantado de estar aquí de nuevo. Encantado. Antonio Flores, enólogo de Bodegas González Vías, de Tío Pepe. Él tuvo la fortuna de prácticamente desde la cuna saber que su destino iba de la mano con los vinos de esta señera bodega jerezana, porque en la Tío Pepe Rebollo, en la parte de arriba, nació y vino usted al mundo ahí en nada. Grandísimo enólogo, winemaker, master blender de González Vías. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Antonio. Y que conste que en eso tuve yo muy poco que ver, en nacer encima de la solera Tío Pepe Rebollo. Pero lo que no cabe la menor duda es que marcó mi vida. Bueno, pues vamos a hablar de la enología. Yo sí les planteo así la pregunta de entrada, que me gustaría que fuera en formato tertulia, es decir, que un servidor interviniera lo menos posible. No voy a plantear el concepto, ¿no? Pero sí es cierto que es un mundo inabarcable, es un mundo muy amplio para quizás en esta tertulia, pues desarrollarlo. Pero vamos a centrar algunos datos y me gustaría empezar, por ese momento en el que el enólogo empieza a tomar un papel importante en el mundo de la bodega, porque la enología como tal es una ciencia del vino, pero que evidentemente en la bodega no estuvo siempre. Hubo otras figuras antes que vinieron a realizar esta labor, y eso también nos hace también iniciar quizás la conversación con el mundo de la tiza. Esta parte la ha conocido más de cerca quizás, y por ahí me gustaría empezar. ¿Cómo era el mundo del vino antes de la entrada del enólogo? De lo que pudierais saber también, evidentemente, por experiencia propia o por lo que se os haya podido contar o por la experiencia, ¿no? Pues el mundo del vino y el mundo de la bodega ha cambiado muchísimo para bien, porque la innovación tecnológica ha ido dejando paso, y la parte del catador, la parte del capataz de chaqueta, la parte del capataz general,
la parte de la persona de confianza del bodeguero para cualquier tipo de aspecto, pues ha ido dejando paso a organizarse por departamentos, y después esos departamentos han tenido las personas responsables y de confianza de lo que es la dirección general de la empresa. Antes el capataz general, el capataz de chaqueta que se le decía, era el que hacía todo, desde el contrato del personal y desde la viña hasta la carga de los pedidos, y tenía sus capataces de confianza en los distintos departamentos, y entonces iban enlazando pues todo. Lo que quiere decir que el capataz antiguo era la persona que conocía, hacía y deshacía dentro de la bodega, el hombre de confianza del bodeguero. Y actualmente pues el enólogo, con una gran cantidad de licenciados, una gran cantidad de personas especializadas, pues se han adentrado mucho más en el conocimiento más profundo de los parámetros analíticos, aunque se ha ido perdiendo un poco las condiciones organolépticas. Antes se gastaba mucha suela de zapato con la venencia, la copa y la tiza en la mano, y ten en cuenta que había algo que te llevaba casi la mayoría del tiempo del año, que era la fermentación en botas. Deduzco tus palabras que el enólogo, oye, no quiere decir que sea eso, pero como que es más ratoncillo de laboratorio, ¿no? No. ¿Qué será antes o no? No. Bueno, pues parece que es lo que has dicho, ¿eh? No. Ratón de laboratorio es otra cosa. ratón de laboratorio es la persona que desde por la mañana entra a trabajar en el laboratorio y termina a las 2:30, y lo que hace es analizar constante y continuamente las muestras que estén en... Bueno, a mí me han gustado mucho las palabras de Manolo cuando ha dicho que para hacer un buen vino hay que gastar mucha tiza, ¿eh? Porque yo recuerdo que mi padre decía que había que gastar mucha tiza y mucha suela de zapatos, que es conocerse la bodega bota a bota. Pero realmente el papel del enólogo en la bodega no es tan reciente, ¿eh? En algunas bodegas, por ejemplo, yo hablo de González Díaz, de nuestra bodega, en 1955, que es el año en que nacemos, ¿no? Más o menos, Manolo, se funda el Centro de Investigación Enológica, en el CIDE, lo que es ahora el CIDIMA. Y ahí ya había un gran aporte de enólogos, biólogos, microbiólogos. Realmente hace ya algún tiempo que el enólogo está inmerso en las bodegas de Jerez. Ahora, yo creo que lo que hoy ha tomado gran importancia es el papel del enólogo, no solamente en la bodega, sino además en la comunicación del vino. Y yo muchas veces digo que el enólogo de Jerez, en general en todo el mundo del vino, ha estado un poco oculto en la bodega. No ha salido la comunicación del vino, esa transmisión del vino estaba en manos del equipo comercial, del equipo de venta. Hoy en día la gente quiere un contacto directo con el que hace el vino o con el que es responsable del vino. Y para ello yo creo que los jerezanos hemos sido muy humildes, ¿eh? Aunque no lo parezcamos, sí somos muy humildes. El enólogo, yo digo muchas veces que el enólogo de Jerez no es un enólogo estrella. No hace vinos de autor, ¿eh? No tenemos esa soberbia, ¿no? De decir, yo produzco un vino y en 3 años está en la calle, ese vino es mío, ese vino lo he diseñado yo, lo he parido yo. El enólogo de Jerez es diferente. El enólogo de Jerez coge un vino en un estilo, en un tipo que lo marca la bodega. Cada bodega de Jerez tiene su tipo de vino, su tipo de amontillado, su tipo de oloroso, su tipo de palo cortado, pero tiene una obligación, yo creo que mucho más importante, que es conservar ese estilo. Se tiene que mantener fiel al estilo de la bodega durante todo su periodo profesional y entregárselo a la siguiente generación, como mínimo, con la misma calidad que se lo entregaron. A ser posible, un poquito mejor. Eso es una tremenda responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Paula, enóloga también de una bodega con un soleraje tremendo, con un legado enológico muy importante. Justo en el caso, ¿no? Que porque a mí me temblarían las manos diariamente, ¿eh?
A mí me Qué pasaba. responsabilidad más grande. Ah, te pasaba, ¿no? Tengo que ser sincera. Hombre, todos los comienzos siempre son difíciles y más cuando empiezas a trabajar en una empresa de la magnitud que es William Sandhammer y ves como que, o sea, ¿quién va a poder más, no? Pero yo creo que lo principal cuando uno se va a dedicar al mundo de Jerez es que como hay tanta historia, lo primero es que hay que aprender de la historia. O sea, yo creo que los enólogos que nos hemos incorporado unos años para acá, que somos jóvenes, lo primero que tenemos que hacer, y creo que es lo que estamos haciendo, es escuchar de todos los que saben. O sea, tanto desde la viña como desde los capataces, todo el personal que ha trabajado en la bodega, porque es que lógicamente llevan más años, o sea, es que algunos tienen hasta incluso más edad que yo, es que llevan más años que la edad que tengo yo trabajando en la bodega, o sea, que son como son sus hijos, las botas. Entonces tenemos que aprender de todo y yo creo que tenemos que pegar de tener humildad, porque tenemos que escuchar y tenemos que aprender. Y después, con todo eso, ya aportar lo que cada uno creemos que va a beneficiar más, continuar, como dice Antonio, pues con los estilos y mejorar y continuar. O sea, yo creo que tenemos unos vinos tan especiales y tenemos unas variedades de uva, unas viñas, unos suelos que pueden expresar tanto y acompañado de nuestra crianza, que tenemos que saber lo que tenemos para poder potenciarlo. Y yo creo que los que estamos ahora empezando estamos un poco pues apostando pues por todo eso. Es muy complejo porque ya no es solo un trabajo que implique trabajar solo en bodega, o sea, es que abarca pues desde, lo hemos estado comentando antes, desde cómo desde la persona responsable o el director de las viñas, el perito agrícola, pues cómo podemos ir casando pues todas esas experiencias, todo ese conocimiento, todas las parcelas, todas las variedades, ir unificando y todo eso traducido a cómo esos vinos van a ir mejorando y cómo lo vamos introduciendo en nuestro sistema de soleras y criaderas. O sea, cada vez abarcamos como un poquito más, ¿no? Creo yo. Sí. No, solamente remanchar un poco las palabras de Paola, que creo que lleva mucha razón, en la impaciencia de la juventud, que yo creo que realmente no es un defecto, es algo que lleva innato a la gente joven, impaciencia, ganas. Pero ahí es muy importante ese periodo de transición que tú dices, porque es donde tú vas a recibir todo tu conocimiento. Yo he estado prácticamente, por ejemplo, 3 años escuchando, claro, y aprendiendo. Y además yo siempre digo que hasta que uno si puede tomar decisiones y que si la impaciencia, yo tenía que aprender del legado que si la impaciencia fuera un defecto, no tiene tampoco mucha importancia, porque eso se cura con el tiempo. Que todos tenemos que tropezar, todo el mundo tropezamos. Yo no sé si Joaquín tiene un punto de vista, no decir distinto, porque bueno, trabajas con otro tipo de vinos que no es el proceso de elaboración de los jereces, también está con vinagres, etcétera, etcétera. Quizá yo soy enólogo también, pero yo me sitúo un poquito, además Antonio lo ha enfocado, o ha empezado a enfocarlo, en el lado donde los enólogos nos tenemos que colocar desde mi punto de vista. Tiene que haber muy técnicos de bodega, técnicos que estén muy en la analítica y muy controlando los vinos, pero desde mi punto de vista, y ahí tenemos que ser humildes, pero siempre tenemos que llevar la bandera, porque Jerez se ha quedado muy atrás en ese sentido, nos han comido terrenos, zonas vitícolas que no tienen historia. O sea, nosotros tenemos que vender lo que tenemos y tenemos que estar orgullosos y tenemos que ser como Manolo, tener 7 Óscar en el vino. Y hay que venderlo y hay que estar en los sitios. Entonces, yo a mí, al igual que, como dice Paola, y lo comparto y lo respeto, y tú has dicho, Antonio y Paola, llevo 3 años aprendiendo, yo creo que en Jerez te morirás aprendiendo, ¿no? O sea, es algo que es imposible de saberlo todo porque siempre hay una cosa que te has perdido. Sin embargo, a mí hay veces que la casa me gusta hacerla del tejado. O sea, hay que ver qué es lo que quiere el mercado. No podemos pretender que el mercado de juventud con 30 años beba los vinos que bebían nuestros abuelos, es imposible, porque hoy pide otra cosa el mercado, y eso solo se sabe en la calle. La suela de zapato que se gastaba antes en la bodega, quizá hay que gastarla hoy en las ferias, en los viajes, muchas catas. Hay que gastarla en los 2 sitios. Hay que gastarla en los 2 sitios, pero yo creo que bueno, las bodegas con estructura, hoy día el punto de fricción, o donde está el enlace para mí más bonito, es
cómo unificar a ese enólogo de zapatilla de calle y ese enólogo de zapatilla de bodega y que entre ellos se sepan transmitir el conocimiento, porque ahí es donde creo yo que puede estar el resurgir de... Hombre, hablar en vino de Jerez, de un vino nuevo, es complicado. Entre otras cosas, pues tenemos una reglamentación demasiado estricta que nos impide movernos un poco en la silla para hacer cosas nuevas. Pero tenemos que escucharlo y, bueno, por supuesto, el enólogo estrella o... sin tener que ser, o sea, sin vanidad, sin ser... no, es que hay que ir a los sitios y contar las cosas con la cabeza alta. Aquí en Jerez hemos estado siempre un poquito agachaditos y tal, y te llegan enólogos de zonas del mundo, bueno, que me parece fantástico porque la enología se ha puesto en el siglo XXI, yo creo que en boga en todos los sitios, bueno, porque yo, en cierto modo, somos, y que me respeten los artistas de verdad, pequeños artistas de nuestro mundo, o sea, cada uno... Yo, de los maestros que he tenido y que cada día conozco a nuevos, siempre me han dicho lo mismo, dice, de una misma viña, en una misma bodega, dos enólogos hacen vinos diferentes. O sea, sería imposible que yo hiciera el mismo vino que Antonio, porque Antonio tiene una percepción olfativa diferente que la mía, unos gustos diferentes, piensa en un mercado diferente. Entonces, tenemos tanto que aportar, pero desde mi punto de vista, empapándonos de lo que quiere el mercado, que para mí es donde tiene que estar el camino de Jerez ahora. De Jerez y del vino en general, ¿eh? O sea, quedarte ensimismado en qué bueno soy, qué bueno está mi vino, tiene un periodo, y hoy día quizá en un siglo donde las nuevas tecnologías, donde todo pasa, la moda pasa tan rápido, o estás en la moda, estás en los sitios, o es imposible. Creo que ha comentado dos cosas importantes. Una ha dicho pretender los gustos. Bueno, con permiso me voy a quitar el retorno porque hoy me está dando una increíble. Decía que ha comentado dos cosas importantes, los gustos de ahora no son los de antes, y el mercado. Eso me da pie a plantear un tema, bueno, que leo de cierta poética en la que nos manejamos muchas veces cuando hablamos de los vinos de Jerez. Es decir, también hablaba Antonio del estilo que quiere una bodega en su vino. Es decir, hay que mirar todas esas cosas a la hora de elaborar un vino, ¿no? Sí, bueno, pero sobre todo... y además son principales, creo yo. Sin perder identidad. No, comentábamos antes que hay que estar en el mercado, como bien decías tú. Hay que estar en el mercado, hay que saber qué piensa la gente, qué quiere la gente y cómo lo quiere, ¿no? Pero para eso hay que estar hoy en día pues, en las redes sociales, hay que estar en el mundo del vino dando cata, porque es donde tú vas a percibir, yo creo que lo has descrito a la perfección. ¿Qué quiere el mercado de Jerez? El mercado de Jerez quiere Jerez. Jerez auténtico. A lo mejor nos vamos a tener, yo voy a hablar de Jerez, no voy a hablar de vinos tranquilos, ¿no? Como es lógico. A lo mejor el mercado lo que nos está pidiendo es el vino de antaño. Aunque parezca mentira, pero así es. Pero eso ya es un cambio, Antonio. Es un cambio. Yo siempre digo que hay que apoyarse en el pasado para mirar de frente al futuro. Es que yo ahora aplaudo las manzanillas o los finos en rama. Que claro, pero ¿y dónde nos hemos apoyado? En nuestra historia. Al pasado, en nuestra historia. Hay que decir, escuchar al mercado. Hay que decir muchas veces que no tenemos que ir con demasiada humildad, como tú muy bien decías, porque la fuerza no la dan nuestros vinos, nos la dan nuestra historia. Yo algunas veces he dado cata en Estados Unidos y digo, y he dicho un poco de soberbia, pecado de soberbia, y le he dicho, vuestra ciudad tiene menos historia que en mi bodega. Eso es una realidad. ¿Qué darían muchas zonas vitivinícolas para dar nuestra historia? ¿Qué está pidiendo el mercado? Sobre todo, vinos honestos, honestidad en el vino. Vino producido y elaborado con cariño, con honestidad, con tratamientos respetuosos con el medio ambiente. Eso es lo que busca hoy en día la gente joven. Porque la gente joven, pero cuando hablamos de honestidad y cariño traducido al vino, al tratamiento, al enólogo, que es pues tratar el vino con respeto. Yo creo que son vinos que pues mire usted, la identidad de aquí. El tratamiento diario en bodega no sé cuánto, el estar, ¿en qué se concreta? Tenemos que empezar, yo creo, y voy a dejar paso para que otros hablen, hay que empezar por la viña. La viña es fundamental, es el origen de todo. Y doy paso a Paola o Manolo. Yo sí, por apuntar un poco, o sea, el vino respetuoso desde mi punto de vista es que el menor intervencionismo posible en el vino, y para eso hay que trabajar la viña. O sea, Jerez durante muchos años, no Jerez, yo creo que el mundo del vino durante muchos años le dio la espalda a la viña. Se pensaba que el vino se hacía en la bodega. El vino nace en la viña, y para tú conseguir un vino donde tengas que intervenir poco, tienes que saber qué tienes en la viña. O sea, y evidentemente ese trabajo es un trabajo fundamental. Está claro que ha cambiado, en 50 años ha cambiado muchísimo el Jerez en general.
porque la viña era algo que el enólogo no lo tocaba. Tenía unos ingenieros agrícolas, tenía unos peritos que se basaban en sacar una producción sana y de cantidad. No pensaba de otra manera. Actualmente ya el enólogo tiene los zapatos llenos de albariza. ¿Por qué? Porque la materia prima es importantísima en el vino y cada vez el enólogo está más metido en lo que son faenas de viña, en lo que son los cambios que va habiendo a la hora de tratar la viña, la maquinaria, el herramental, los procesos. Tenemos algo que es un pliego de condiciones del Consejo, que hagas lo que hagas en la viña, no va a dar más producción que la que por hectárea te permite el Consejo. Entonces se va buscando calidades, se va buscando competitividades en costes. Se está buscando, en vez de gastar muchas horas en la bodega, gestionarla. Hoy en día el romanticismo a la hora de hablar de un negocio se pelea con la cuenta de resultados, y eso no es hacer vino en los tiempos de vaca gorda, que todo era bueno. Ahora mismo tienes que buscar otras cosas, tienes que pensar no solo en el presente, sino tienes que pensar en el futuro. Para mí los vinos pasados de hace más de 50 años, pues ha habido que cambiarlo porque hemos tenido que estar en base a lo que te pide el cliente. Y hay algo importantísimo que va a ser el futuro de este negocio, que es la juventud. Tenemos la juventud de hoy va a ser el cliente del mañana. O sea, que entroncas con la opinión de... Sí, y yo además comentaría, esa separación de la viña y la bodega es relativamente reciente, porque si leemos historia de Jerez, vemos que a principios del siglo XX los mostos se encerraban por pagos, por viñas, había pagos que daban origen a palos cortados, a olorosos, a finos, a manzanillas. Había una gran vinculación en el siglo XIX y a principios del siglo XX de la viña y la bodega. ¿Qué ha pasado? Hubo un boom, digamos, una explosión técnica que abandonó un poco la viña. Hoy en día tenemos que buscar... por volúmenes de producción, claro, pero, o sea, Paola, se quiere abarcar tanto, claro, que es que tienes que sectorizar. Que hay que buscar al final va por un lado la viña y va... El equilibrio, que en la vida, como en todo, el equilibrio yo creo que es fundamental. No podemos dar un vaivén, ahora todo no va a ser viña, tiene que ser viña y tiene que ser bodega. Porque la bodega marca también una diferenciación en Jerez fundamental. Tenemos que empezar por abajo, por la viña, pero la bodega es el que va a afinar nuestros vinos, el que lo va a hacer distinto, el que lo va a hacer grande, el que le va a dar pues complejidad fundamental. Yo siempre he dicho que la bodega, en su sistema de soleras y criaderas y en su conocimiento de los estilos antiguos, que eso es otra cosa que no se aprende ni en la universidad ni en Francia, entonces eso se está perdiendo porque hay un desconocimiento de esos estilos. Yo he comentado algunas veces que había una cantidad de estilos que incluso comercialmente se embotellaban, como los finos amontillados, los amontillados finos, el paso del fino al amontillado, pasando por esos dos tipos de procesos intermedios. Todo eso es interesante y básico a la hora de sacar un vino. El tema de las palmas, como... Pues eso sale de una solera de fino amontillado, de amontillado fino. Claro, ahora todo eso son conocimientos muy antiguos, porque en Jerez el enólogo ha tenido un salto generacional muy grande. Ha habido unos 15, 20 años que ahí no había nadie que entrara porque no edades intermedias no. Estaban los gurús,
que te decían, aprende y te levantas, te caes y te levantas, pero... o de aquí, o de allí. Pero vamos a ver, todo eso evidentemente está muy bien, se puede conocer porque se cuente, no experimentar porque ya no se da el caso, pero evidentemente, precisamente por ese salto de 15 o 20 años que aparece una figura ya más marcada, más por universidad, como comentaba, etcétera, el enólogo propiamente también le acompaña, casi va paralelo con unos avances tecnológicos importantes. Es decir, también tenemos que decir que no se fermenta en botas, etcétera, etcétera. Se fermenta en botas en algunos sitios, pero si me apura es como decir que la viña se recoge la uva a mano. Sí, lo hay testimonial, pero se recoge el 95% ya a máquina. Entonces quiero decir con esto que, bueno, es que otras cosas también del pasado, es decir, ya la nariz se meterá lo diré. Bueno, no, al revés, sacamos la muestra del depósito. Claro, saca la muestra del depósito ya de acero inoxidable, donde ya entran un número tremendo de litros, que antes se repartían por todas las botas, que a su vez tenían unas peculiaridades de donde podían salir esos distintos estilos de vino. Es decir, es que ha cambiado mucho y es también lo que yo quiero hacer ver a la gente, ¿no? ¿Qué cambios ha habido en ese mundo? Pero eso no es negativo. Eso no es negativo, lo estoy planteando como negativo. Eso es distinto. Y creo que, imagínate, grandes bodegas de Jerez, como estamos representados todos aquí, se fermentaban botas y González Vías fermentaba más de 24.000 botas repartidas en todo Jerez, cada bota a su aire, a su estilo, una fermentación poco homogénea. Realmente, esa fermentación en botas, que en muchos vinos tranquilos es fundamental, porque básicamente va a ser casi el único periodo de contacto que hay con la bota y con las lías, en unos vinos que tienen un recorrido muy corto, es fundamental fermentar en bota para hacer vinos complejos. En Jerez, donde vamos a llegar a vinos con 12, con 20, con 30 años, ese periodo inicial de fermentación en bota, hombre, no es que sea inapreciable, pero es poco importante. Realmente la ciencia, porque la enología es una ciencia, lo que le ha aportado al mundo del vino es seguridad. Seguridad fundamentalmente. Es que quería encaminar, que no se me malentienda, mis pasos por ahí, para hacer ver la diferencia de dos maneras que ha habido la tecnología, entre comillas, de hacer vino. La tecnología, Antonio, o sea, evidentemente en cualquier faceta de la vida es fundamental, pero no nos olvidemos que las bodegas son negocios. Y evidentemente la tecnología ha ayudado a que haya menos merma, a que haya menos pérdidas. Mi familia tenía una bodega de vinagre y el vinagre era el recuperador de esa pérdida que tenía la bodega, pero hoy día es difícil encontrar vinagre en una bodega de vino porque es que ese accidente es muy complicado que te ocurra. ¿Por qué? Porque hay tecnología, se fermenta perfectamente, no tienes depósitos que se te queden sin fermentar como había antes en las barricas porque se iban de temperatura. O sea, la tecnología es fundamental, pero eso no quiere decir que se pueda respetar perfectamente, que tú decidas de qué pago vas a hacer tu manzanilla fina para hacer después un amontillado especial. Y ahí está el trabajo del enólogo, comiendo mucha uva en el campo, tú coges, saboreas, dices, mira, pues esta uva que tiene más cuerpo es la que yo voy a utilizar para hacer después un amontillado o para hacer mi palo cortado. Y en vez de fermentarlo a tal temperatura, lo voy a fermentar a otra. Y después en vez de meterlo en aquella bota, lo voy a meter allí, que le da un poquito más el aire. Ese es el trabajo bonito nuestro. ¿Vale? Bonito y no poco difícil, porque al final, bueno, Antonio ha enfocado un poquito en los vinos tranquilos, donde su consumo es más rápido. Una decisión, digamos, puedes corregirla en 4 años. En un vino de Jerez te equivocas y te das cuenta a los 10 años. Son 10 años perdidos para una empresa. Y Antonio ha comentado algo que es importante de la viña, la mecanización de la viña, es que también es importante. ¿Por qué? Porque la viña es un elemento de negocio aparte de la bodega. La viña tiene que ser rentable y los viticultores tienen que vivir. Toda la ayuda tecnológica es para optimizar el trabajo. Realmente, ¿tú sabes cómo se soluciona todo? Subiendo el precio del vino. Cuando una botella de Jerez cueste 25 euros y 30 euros y 40 euros, habrá dinero para todo. Para el viticultor, se podrá recoger todo a mano, se podrán hacer muchas cosas. Eso es importantísimo. Yo hablo al hilo de lo de la viña, cada vez que hablo con un perito agrónomo, capataz de viña y demás, te juro que los 5 primeros minutos son sobre temas económicos, más que propiamente la viña. Espérate porque tengo que hacer, porque hay que cuadrar, porque los pobres míos están... Yo creo que hay que entenderlo. Manuel ha hecho referencia que muy mayoritariamente las decisiones al final están condicionadas por unos números. Siempre. Hay que... Entonces... La bodega
la viña y la bodega es un equilibrio que va de la mano, y va de la mano junto con la artesanía y la tecnología, hay que encajar todo y la eso. tradición y la innovación. Es que todo va de la mano, pero aparte de todo eso, la innovación tecnológica, no solo en la viña, sino en cualquier proceso de bodega, eso pues ha beneficiado controlar unos costes, ha beneficiado rentabilizar la producción, ha beneficiado la calidad del trabajo del arrumbador, ha quitado el gran esfuerzo que hacían antiguamente. Entonces, bueno, pues todo eso son mejoras que al final, en el vino, en el producto final, pues te va a dar los números que también son totalmente clave en la enología, y ya no solo por la enología, sino porque tenemos esa gran asignatura pendiente, que el Jerez no se vende como lo que vale. Si nosotros tenemos una cantidad de procesos, unos años de crianza o envejecimiento, unos grandes inmovilizados, una cantidad de bermas, todo eso debe de repercutir en el precio final de un producto que no existe en el mercado, porque hay muchos vinos de hola y adiós, que no ven nada. De hola y adiós, Sí. Que duran un cuarto de hora. Y hay otro momento, que es lo que estamos hablando nosotros, de un respeto al sistema de soleras y criaderas, que va a dar una tipología y unos estilos totalmente distintos. Vamos a seguir conversando, permitidme, porque se van cumpliendo los tiempos. Vamos a quedarnos un momentito recordando lo que fue el Greasher Retasting en Londres, la última edición. Tenemos un vídeo bueno, que nos muestra perfectamente, a grandes trazos, con una especie de musical, lo que haya acontecido. Así que dura nada, 2 minutitos, lo vemos y seguimos conversando.